injusticia, la repulsa al crimen, la repulsa a las torturas. Y nuestra guerra que que duró 25 meses y fue intensa, donde capturamos miles de prisioneros. No hubo un solo caso de violencia física contra las personas para obtener información, ni aún en medio de la guerra. No hubo un solo caso de asesinato de un prisionero. Y lo que hacíamos con los prisioneros era ponerlos en libertad. Lo único que le quitábamos las armas, que eran lo único que nos interesaba. Y teníamos que tratarlo con todas las consideraciones que merecían aquellos suministradores de armas. Al principio les habían hecho creer que los matábamos a todos. E incluso resistían hasta el final. Pero cuando fueron descubriendo a lo largo de la guerra cuál era el comportamiento del ejército rebelde, entonces más fácilmente deponían las armas cuando estaban cercados, cuando estaban perdidos. Y hubo alguno de aquellos soldados que se rindió 3 veces. Porque lo cambiaban de frente, de un frente, otro frente, se rendía, otro frente y se rendía. Cambiaban de lugar. Y ya tenían experiencia. Pero lo más importante es que esos principios de no acudir jamás a la tortura, no utilizar jamás el crimen, esos principios lo ha mantenido sin una sola excepción hasta hoy la Revolución Cubana. Digan lo que digan, escriban lo que escriban. Ya sabemos que muchos de esos libros los escribió gente asalariada de la CIA. ¿Hay algún otro ejemplo igual en la historia? Y en la historia ha habido muchas revoluciones y fueron por lo general duras y muy duras, desde las revoluciones allá en Inglaterra y después la Revolución Francesa y la Revolución Rusa y la Guerra Civil Española y la Revolución Mexicana. De revoluciones sabemos bastante y se han escrito muchos libros. Y de contrarrevoluciones más todavía. Porque bueno, de las contrarrevoluciones ni se habla. Las revoluciones suelen ser generosas. Las contrarrevoluciones son indefectiblemente despiadadas. Sino que lo digan los comuneros de París. En el caso de Cuba no se ha dado una sola excepción. No existe en la historia de la revolución un solo caso de torturado, así con esas palabras, un solo caso de asesinato político, un solo caso de desaparecido. No existen en nuestro país los llamados escuadrones
de la muerte que proliferan como hongos en muchos países de este hemisferio. Ustedes que hablen por nosotros. Hemos preferido no citar nombres, pero ha habido de todo en nuestro hemisferio. ¿Y por qué no se menciona Estados Unidos? Donde hombres como Luther King, por ejemplo, fueron brutalmente asesinados por defender los derechos civiles. Otros muchos. Un país donde se aplica la pena de muerte a negros y a hispanos. En nuestro país no se conocen esos fenómenos que vemos en otros, de niños asesinados en las calles para evitar el espectáculo de las limosnas y todo eso. La revolución liquidó el pordioserismo. La revolución liquidó el juego. La revolución liquidó las drogas. La revolución liquidó la prostitución, sí. Puede haber algunos casos, desgraciadamente, algunas tendencias que con motivo de las dificultades económicas y la apertura del país a grandes contactos con el exterior originan. Y puede haber algunas jineteras, no lo negamos. ¿Se ve? De vez en cuando por la Quinta Avenida aparece alguna que otra, pero no hay que correr el riesgo de confundir personas decentes con jineteras. Ay, se dan esos casos, pero se lucha contra eso. No se tolera la prostitución, no se legaliza la prostitución. Puede haber algunos niños que enviados por sus padres se acerquen a un turista a pedirle un chicle o a pedirle algo. Esos fenómenos los tenemos en la situación especial que estamos viviendo, en medio de las grandes dificultades que estamos atravesando de tipo económico. Cuando el bloqueo se ha recrudecido, pero no eran fenómenos conocidos en los tiempos normales de la revolución. No se ven hombres durmiendo en los portales y arropados en periódicos. A pesar de nuestra gran pobreza actual, no hay un solo ser humano desamparado y sin seguridad
social en nuestro país. A pesar de nuestra gran pobreza actual. Los vicios que vemos todos los días en las sociedades capitalistas no existen aquí. En nuestro país eso ha sido la obra de la revolución. No hay un solo niño sin escuela y sin maestro. No hay un solo ciudadano sin atención médica desde antes de nacer. Aquí se empieza a atender al ciudadano cuando está en el vientre de la madre. Desde las primeras semanas de su concepción. Somos el país del mundo de más médicos per cápita, a pesar del periodo especial. El país del mundo, no digo del tercer mundo, del mundo. Por encima de los nórdicos, de los canadienses y de todos aquellos que figuran como en las posiciones cimeras de la salud pública. Somos el país del mundo de más maestros y profesores per cápita. A pesar de las calamidades que estamos soportando. Somos el país del mundo con más instructores de arte per cápita. Somos el país del mundo con más profesores de educación física y deporte per cápita del mundo. A ese es el país que bloquea. A ese es el país que tratan de rendir por hambre y por enfermedad. Algunos pretenden que se quite el bloqueo a cambio de que capitulemos, a cambio de que renunciemos a nuestros principios políticos, renunciemos al socialismo y a nuestras formas democráticas. Incluso en la reunión de Río salió un documento bastante confuso, a pesar de la noble resistencia del gobierno, de los gobiernos de Brasil, de México y de otros, y promovido por algunos que son muy uña y carne y uña con Estados Unidos, no quiero mencionar nombres, que dio lugar a un documento bastante confuso, con cierto nivel de confusión, que da lugar a interpretaciones. Y algunos lo interpretan como la posición de Estados Unidos, condicionamiento a la suspensión del bloqueo a cambios políticos. Cambios políticos. ¿Habrá país que haya hecho más cambios políticos que nosotros?
¿Y qué es una revolución? Sino el más profundo y extraordinario cambio político y nosotros hicimos esa revolución hace más de 35 años y a lo largo de 35 años hemos estado haciendo cambios políticos y no en busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y visualice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. Incluso en periodos recientes hicimos modificaciones a la Constitución al partir del principio de que el pueblo postula y el pueblo elige. No critico a nadie, pero en la mayor parte del mundo, hasta incluso en África, que le están introduciendo junto con el neoliberalismo y el neocolonialismo y todas estas cosas, los sistemas políticos occidentales, gente que nunca oyó hablar de Voltaire, Danton, Juan Jacobo Rousseau, ni oyó hablar de los filósofos de la independencia de Estados Unidos. Y recuérdese bien cómo Bolívar en nuestro hemisferio era tan renuente a la copia mecánica de los sistemas europeos y norteamericanos y que han conducido a la catástrofe a nuestros países, a la división, a la subordinación, al neocolonialismo. Pero nosotros vemos que se fragmentan en mil pedazos las sociedades, sociedades que tienen que unir su esfuerzo para el desarrollo. Y allá le han prohibido no el multipartidismo, sino el milipartidismo, porque son, o el centipartidismo, cientos y hasta miles de partidos. Y nosotros hemos trabajado, hemos elaborado un sistema propio, nuestro, que no lo copiamos de nadie. Establecimos el principio de quién postula en primer lugar y postulan los vecinos. Se podrá estar de acuerdo o no, pero es tan respetable como la democracia griega de que tanto se habla. Y sin esclavos ni siervos. Porque la democracia griega eran unos pocos que se reunían en la plaza. Tenían que ser tan pocos que en época en que no había micrófonos, se reunían todos a hacer una elección aquí. Los esclavos no participaban, los siervos no participaban, hoy tampoco. Cuando usted analiza los resultados electorales se topa. Compadre, en Estados Unidos ahora mismo acaban de elegir un nuevo Congreso, donde por cierto hay preocupantes tendencias hacia el conservadurismo y hacia la ultraderecha. Pero son asuntos internos
de Estados Unidos, de verdad se lo aseguro, se los juro, que no le hemos puesto a Estados Unidos como condición para normalizar las relaciones que renuncien a ese sistema. Calculen que le digamos que tienen que votar por lo menos el 80% de la gente. El 38 decidió y se acabó. Y los demás dijeron, me voy para la playa, o me voy para el cine, o voy a descansar en mi casa. Eso ocurre entre los campeones de la libertad y de los derechos humanos y los derechos civiles. Y en muchos países de América Latina, por el estilo, mucha gente ni vota. Es que los esclavos y los siervos dicen, ¿para qué voy a votar si voy a seguir igual? Y qué difícil es ponerlos de acuerdo. Porque eso sí, la influencia de los medios masivos es cada vez mayor y el complejo de obstáculos que tienen que vencer las fuerzas populares son cada vez más difíciles de sobrepasar. Pero bueno, en nuestras elecciones van a votar más del 95% de los ciudadanos y nadie está obligado a votar. Incluso los que no están con la revolución van y votan, aunque sea en blanco. Pero no votar por este o por el otro, votan por uno, votan por el otro. ¿No? Ahora en nuestro pueblo, repito una vez más, postulan los vecinos. Postula el pueblo y elige el pueblo. De modo que en ese sentido las posibilidades de ser electo algún ciudadano son infinitamente más que en cualquier otro país. Una buena prueba. Estaba hablando con una delegación mexicana y me dijeron, aquí está la Benjamín de los diputados. ¿Qué edad tiene? Dice, 25 años. Realmente me quedé admirado, pero de repente me acordé de que nosotros tenemos varios diputados de menos de 20 años, porque los estudiantes desde secundaria en adelante participan en el proceso de la selección de los candidatos y todas las organizaciones de masas. Los campesinos participan en el proceso de la selección de los candidatos. Las organizaciones de mujeres participan en el proceso de selección de los candidatos. Los sindicatos participan en el proceso de la selección de los candidatos. Los comités de defensa de la revolución participan en el proceso de la selección de los candidatos. Y hay numerosos estudiantes de secundaria y de preuniversitario y universitario que son diputados a la Asamblea Nacional, y mujeres, y campesinos, y obreros, y trabajadores, intelectuales, de todos los sectores. No es el partido el que postula. El partido ni postula, ni elige. Vela porque se cumplan todos los principios y todas las normas, pero no participa en ninguno de esos procesos electorales. Esa es la situación de nuestro país. Y en una de las últimas modificaciones, cada uno de los candidatos a diputados tiene que sacar más del 50% de los votos válidos. Alarcón estuvo explicando algunas de estas cosas.
cuando recordaba con una revista que llevaba en la mano, él tiene la ventaja de que habla inglés y de vez en cuando se está leyendo una revista norteamericana, y explicaba cómo un señor se había gastado 25 millones de dólares en una campaña. ¿Qué democracia es esa? ¿Cuánta gente tiene 25 millones de dólares para gastárselo en una campaña? Y en Cuba no necesita gastar ni 25 dólares. Tal vez el pasaje para ir a votar el día de las elecciones. Gastarse en ciudadanos, eso es una cosa. ¿Qué democracia es esa que exige ser millonario para poder contar todos los recursos con que hablar y persuadir a la gente para que lo voten? Y después no se acuerdan más de él hasta la próxima elección, a los 4 o 5 años. No cuentan con él ni una sola vez, más nunca. Se olvidó. En nuestro país los cargos son renovables. Y lo mismo del delegado de circunscripción, el funcionario cualquiera que no sea, puede ser elegido, puede ser removido también de sus cargos. Ese es nuestro sistema con el que no pretendemos que los demás lo apliquen. Sería absurdo pretender que fuera un modelo, pero el que hemos adoptado nosotros, no nos lo impuso nadie. No vino ningún gobernador, interventor norteamericano a establecer un código electoral aquí, como hacían antes. La Constitución la hemos hecho nosotros. El código electoral lo hemos hecho nosotros, el sistema lo hemos ideado y lo hemos desarrollado nosotros, que es lo que ustedes han estado defendiendo, el derecho del país a establecer las normas, el sistema económico, político, social que estime pertinente. En el mundo es imposible otra cosa, es absurdo otra cosa, es loca cualquier otra pretensión, y estos locos andan pretendiendo que todo el mundo haga exactamente igualito que ellos, y lo de ellos no nos gusta. No nos gusta. Por eso no, para nosotros es inaceptable la cuestión de cese el bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente inaceptable, es indignante, es irritante. Y realmente preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía. Nosotros teníamos el bloqueo hace muchos años. Pero es necesario meditar sobre un hecho. Cuando la revolución triunfa, existía un mundo. Hoy, al cabo de 35 años de revolución, existe otro mundo, el mundo cambió. Y no cambió hacia el progreso, realmente cambió hacia el retroceso. Porque el mundo bipolar no era del agrado de nadie. Pero el mundo unipolar nos agrada mucho menos.
Cuando la revolución triunfa existía un mundo bipolar. Estados Unidos nos impone el bloqueo casi desde los primeros tiempos y empieza suprimiéndonos los mercados azucareros y nos suspende el suministro de combustible. Imagínense la Revolución 9 en aquellas condiciones. Claro que nos suspende el suministro de maquinaria, de piezas, repuestos, de todo. Pero existía la URSS y el campo socialista. Fue afortunado para nosotros, porque frente al bloqueo de Estados Unidos, aquí a 90 millas, existía otra fuerza en el mundo, otro movimiento en el mundo, que tenía un origen revolucionario y que estaba en contradicción con el imperialismo norteamericano. Gracias a eso pudimos encontrar mercados para nuestro azúcar, suministro de petróleo, de materias primas, de alimentos, de muchas cosas. Aquí se explicó eso. Teníamos precios preferenciales, pero hay que decir que solo Cuba no tiene precios preferenciales. La Convención de Lomé establece precios preferenciales para el azúcar y otros productos de muchos países que fueron antiguas colonias. En los propios Estados Unidos, cuando era un importante mercado azucarero, antes que nos arrebataran la cuota y la redistribuyeran por toda América Latina y otras partes del mundo, existían también precios preferenciales. Como explicó Laje, el 80% del azúcar en el mundo se comercia a través de precios preferenciales. Y muy en conformidad con los principios de la doctrina política, los países socialistas nos pagaban a nosotros precios preferenciales. Era la única forma, y esa es la política que nosotros defendíamos para todos los países del tercer mundo, porque era la única forma de disminuir la gran diferencia que había entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Era una demanda del mundo, era una demanda de todos los países del tercer mundo. Y aún así era conveniente, porque aunque a nosotros nos pagaban precios preferenciales, en la Unión Soviética producir el azúcar tenía un precio todavía más alto, un costo más alto que los precios que nos pagaban por el azúcar. Pero de todas formas nosotros nos beneficiábamos de aquellos precios preferenciales con los cuales adquiríamos combustible, materias primas y muchas cosas. En nuestra situación se da el caso de que se desploma el campo socialista y la URSS y el bloqueo se arrecia. Mientras existió el campo socialista y la URSS, nosotros nos defendíamos mejor, podíamos soportar mejor. Incluso en aquellas condiciones nuestra economía creció durante casi 30 años y se alcanzó un extraordinario desarrollo social. Pero fue aquel mundo en que nace la Revolución Cubana, no había otro. No habían otras alternativas en medio del país bloqueado por la potencia más poderosa del mundo. Por eso la desaparición del campo socialista y de la URSS significó para nosotros un golpe tan terrible, puesto que el bloqueo existente no solo se mantiene, sino que se recrudece. De modo que nuestro país perdió el 70% de las importaciones. Y yo me pregunto si algún otro país del mundo habría podido resistir un golpe semejante. Y me pregunto cuántos días lo habría podido resistir. Si una semana, si 15 días, si un mes.
¿Cómo habríamos podido si no hubiera sido con el apoyo del pueblo? Con el apoyo del pueblo a la revolución. ¿Cómo habríamos podido resistir realmente? Sin nuestro sistema político, sin nuestro sistema democrático, sin la participación directa del pueblo en todas las cuestiones fundamentales, que es la verdadera democracia. Cualquier otro país latinoamericano habría podido resistir la caída abrupta del 70% de las importaciones. Cualquier otro país europeo habría podido soportar semejante prueba. Los políticos, desde el día antes, habrían claudicado, habrían capitulado. Pero nosotros tenemos dignidad, tenemos un sentido del honor y tenemos un apego por los principios. Para nosotros los principios valen más que la propia vida. Y nunca hemos negociado un principio. Nunca. Miren, cuando nosotros ayudábamos a los revolucionarios centroamericanos, los norteamericanos decían que nos quitaban el bloqueo si dejábamos de ayudar a los revolucionarios centroamericanos. Si dejábamos de ayudar a los revolucionarios. Nunca nos pasó por la mente semejante cosa. En otra ocasión hablaron de que nos estaban dispuestos a quitarnos el bloqueo si dejamos de ayudar a Angola y a otros países de África. Y nunca nos pasó por la mente la idea de negociar nuestras relaciones con otros países. En otras circunstancias decían que nos quitaban el bloqueo si rompían nuestros vínculos con la Unión Soviética. Y nunca se nos ocurrió semejante cosa, porque no somos un partido ni una dirección política que negocie con los principios. Y a ese precio nunca dejaría de existir el bloqueo, porque es un precio que no estamos dispuestos a pagar. Esta situación nos llevó al periodo especial. Nosotros veníamos llevando a cabo excelentes planes antes de que ocurriera toda esta catástrofe socialista. Excelentes planes en todos los sentidos. Nosotros estábamos llevando a cabo un proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, de viejos errores y de nuevos errores, de viejas tendencias y nuevas tendencias. Y trabajando intensísimamente cuando empieza a producirse toda esta debacle que nos condujo a lo que pudiéramos llamar un doble bloqueo, porque tan pronto se produjo la desintegración del campo socialista y la desintegración de la URSS, y aún antes de la desintegración de la URSS, los Estados Unidos estaban presionando fuertemente para que cesara el comercio de esos países con Cuba. Y cuando la URSS se desintegra al final, los Estados Unidos presionaron fortísimamente y no con poco éxito en cortar el comercio y las relaciones económicas entre los antiguos países del campo socialista y de la URSS y Cuba. De modo que nuestro país se vio envuelto en un doble bloqueo.
Y sin embargo había que salvar la patria, había que salvar la revolución, había que salvar el socialismo. Nosotros lo llamamos la conquista del socialismo, porque no podemos decir en este momento que estamos construyendo el socialismo, sino que estamos defendiendo lo que hemos hecho. Estamos defendiendo las conquistas que hemos alcanzado. Objetivo fundamental en un mundo que había cambiado de manera radical, en que todo el poder del imperio se volvía contra nosotros. Porque, por ejemplo, a China, gran país, inmenso país, que defiende las ideas del socialismo, no le ponen condiciones. A Vietnam, maravilloso y heroico país, no le ponen condiciones. No hay hoy bloqueo contra ellos, bloqueo contra nosotros. Pónganse ustedes en el lugar de nuestro partido y de nuestra dirección. Y en esas condiciones tan difíciles como no existieron nunca jamás, salvar la patria, salvar la revolución y salvar la conquista del socialismo. ¿Qué medida había que tomar en este mundo que existe hoy y que de luego no existirá siempre? Son ilusiones que se hacen aquellos que creen que el neoliberalismo es ya el non plus ultra, es el ascenso al cielo y a la eternidad del cielo para el capitalismo. Son ilusiones que se hacen. Y el mundo nos dará muchas lecciones de lo que va a pasar con todo esto. Sería largo, tema largo de explicar y sería demasiado extenso si nos introducimos en este tema. Pero para ello es eterno. Y hoy se habla de la globalización de la economía. Vamos a ver lo que queda para los países del tercer mundo de esta globalización. Cuando desaparezcan todos los mecanismos de defensa, países del tercer mundo, compitiendo con la tecnología, compitiendo con el inmenso desarrollo de los países capitalistas desarrollados, que ahora tratarán de explotar más que nunca los recursos naturales del tercer mundo. Y la mano de obra barata del tercer mundo para acumular más y más capital. Pero es que ese capitalismo superdesarrollado, como el de Europa, por ejemplo, tiene cada vez más desempleados. Y mientras más se desarrolla, más desempleo. ¿Qué pasará con nuestros países? La globalización de las diferencias, de las injusticias sociales, la globalización de la miseria. Pero este mundo es el que tenemos, con el cual debemos comerciar, intercambiar nuestro producto, en el cual tenemos que sobrevivir. Y por eso debemos adaptarnos a ese mundo y adoptar aquellas medidas que consideramos indispensables adaptar. Con un objetivo muy claro. No quiere decir que todo lo que estemos haciendo sean cosas que sean resultado únicamente de la nueva situación. Nosotros veníamos haciendo cambios. Incluso la idea de la introducción del capital extranjero era anterior al periodo especial. Habíamos comprendido que no determinadas áreas, determinadas ramas no se podían desarrollar porque no existía ni el capital ni la tecnología para hacerlo, aun cuando, porque no disponían de ella los países socialistas. Pero hemos tenido que darle mayor apertura, hemos tenido que hacer lo que pudiéramos, mayor una apertura bastante amplia a la inversión
extranjera. Eso fue explicado aquí. En las condiciones de la Cuba de hoy, sin capital, sin tecnología y sin mercado, no podríamos desarrollarnos. Y que todas las medidas, cambios y reformas que vamos haciendo en un sentido y en otro tienen el objetivo, como se afirmó en esta conferencia, de salvaguardar la independencia, la revolución, porque la revolución es la fuente de todo, y las conquistas del socialismo, que quiere decir preservar el socialismo o el derecho a seguir construyendo el socialismo cuando las circunstancias lo permitan. Hacemos cambios, pero sin renunciar a la independencia y a la soberanía. Hacemos cambio, pero sin renunciar al verdadero principio del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Que traducido al lenguaje revolucionario es el gobierno de los trabajadores, por los trabajadores y para los trabajadores. No el gobierno de los burgueses, por los burgueses y para los burgueses. No el gobierno de los capitalistas, por los capitalistas y para los capitalistas. No el gobierno de las transnacionales, por las transnacionales y para las transnacionales. No el gobierno del imperialismo, por el imperialismo y para el imperialismo. Esa es la gran diferencia, cualesquiera que sean los cambios y las reformas que llevemos adelante. Si algún día renunciáramos a esto, habríamos renunciado a la razón de ser de la revolución. Hemos sido solidarios con el mundo. No nos corresponde hablar de esa solidaridad. De la solidaridad, en cuanto a lo que a nosotros se refiere, debemos hacer el máximo y hablar el mínimo, porque no vamos a hacer la autoapología de nuestra conducta. Pero unos minutos hace, y antes de comenzar la parte final de este evento, un compañero decía, mira que Cuba ha hecho cosas. Cuando uno oye hablar a los visitantes de un país, de otro, cuando habla de médicos, cuando habla de becados, de gente que se formó aquí, de una actividad, de otra, se da uno cuenta que en estos años nuestro país ha llevado adelante muchas cosas. Es que para nosotros la solidaridad y el internacionalismo
es un principio y un principio sagrado. Y a título de ejemplo, voy a citar algunos datos. Por ejemplo, más de 15.000 médicos cubanos han prestado servicios gratuitos en decenas de países en estos años de revolución. Más de 15.000 médicos han cumplido misiones internacionalistas como médicos. Más de 26.000 maestros y profesores pregunto si algún otro país pequeño y hasta incluso mediano y quizás grande han tenido ese récord. Basta decir que en determinado momento nosotros teníamos 3 veces más médicos trabajando gratuitamente en el exterior, en el tercer mundo, que en la Organización Mundial de la Salud. Y no teníamos grandes recursos, sino mínimos recursos. Contábamos solo con el honor de nuestros